Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo módulo de capacitación en logística y transporte. En esta ocasión hablaremos de lo que es la fatiga en la conducción. La fatiga al conducir es un fenómeno muy complejo que implica disminuciones en los niveles de alerta y en la conciencia de parte de la persona que se encuentra manejando una unidad motriz. Esta situación conlleva a accidentes que se pueden evitar ante la identificación de situaciones peligrosas. El cansancio mental, como el físico, provoca el adormecimiento del conductor y representa un factor que contribuye en los accidentes al menos en el 24% de ellos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conducir? Conducir entonces implica la ejecución precisa de acciones simultáneas como pueden ser frenar y manejar un volante al mismo tiempo. Estas acciones requieren varias cualidades, como las siguientes. Una mente clara, por ejemplo. Atención y concentración mental. Tiempo de reacción, es decir, que sea rápido. Coordinación. Una fuerza adecuada. Buena movilidad de parte superior de tu organismo, es decir, los hombros, la espalda, el cuello. Sensibilidad en las piernas y en los pies. Una buena visión y audición. Por supuesto, un buen juicio, planeación y habilidades para una correcta toma de decisiones. La conducción es afectada por la fatiga. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la fatiga? ¿En qué consiste la fatiga mental o emocional? La fatiga mental y emocional es un estado de agotamiento físico y psicológico crónico, como resultado de un exceso de exigencias personales y un estrés mental. Es la sensación de estar emocionalmente exhaustos y agotados por las emociones que nos rodean. Suele ser resultado de una sobrecarga de sucesos estresantes tales como la ruptura de una relación, la muerte de un ser querido, la búsqueda de un empleo sin éxito. Este tipo de fatiga afecta a muchas personas, aunque es más frecuente y común en las mujeres, haciéndolas más susceptibles a padecer trastornos de ansiedad, depresión y en algunos casos el suicidio. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la fatiga emocional? Cada persona posee una capacidad única para enfrentarse al estrés. Cuando se excede su capacidad, el sistema puede dejar de funcionar correctamente o incluso apagarse completamente. Los signos que aparecen más frecuentemente cuando sufrimos de fatiga emocional son los siguientes: trastorno del sueño, nerviosismo, sensación de agotamiento físico y mental, angustia, impotencia, dolor de cabeza y muscular, problemas digestivos, palpitaciones, aislamiento, dificultad para concentrarse, aumento de la dependencia de alcohol o drogas, desmotivación. Por suerte, el agotamiento mental y emocional se pueden evitar haciendo frente a la tensión que lo causa. Hablemos entonces de la prevención y el tratamiento de la fatiga emocional. Para prevenir, sobrellevar y dejar atrás los episodios de fatiga mental y emocional, lo que se aconseja es hacer una vida más saludable en general, dormir lo suficiente, mantener una dieta sana, reducir el consumo de alcohol y de cafeína, pero sobre todo realizar ejercicio periódico, como caminar rápido, nadar, montar en bicicleta, etc. Otras cosas que podemos hacer son las siguientes. Asume la situación y reconoce el problema. Pararnos para analizar con calma la situación que está pasando y ver cuál puede ser la verdadera causa de nuestro agotamiento.
En este punto es muy importante evitar culpar a otros por nuestros problemas, ya que entonces les estamos dando el poder a ellos sobre nosotros y sobre nuestras emociones. Pon límites, no hacernos excesivas demandas a nosotros mismos, ni permitir que otros nos la hagan. La aceptación de demandas poco razonables disminuye nuestra autoestima y profundiza nuestro agotamiento. Concéntrate en el momento presente. No te angusties pensando en situaciones que ya han pasado, ni estés preocupado todo el día por lo que traerá el futuro. No te traerá ningún bien. Este es un consejo que se da en la mayoría de programas de autoayuda emocional, y es que en realidad funcionan. Si te encuentras en casa, disfruta del momento de estar en casa. Si estás en el trabajo, concéntrate en el trabajo. Si logras concentrarte en lo que estás haciendo en este momento, podrás reducir notablemente tus niveles de estrés. Abandona la culpa. La culpa de no poder llegar a todo nos lleva a un profundo, retorcido malestar de culpa interior. Debemos aprender a ser menos exigentes con nosotros mismos. Esto nos proporcionará mayor energía, porque en vez de machacarnos, lo aprovecharemos en cuidarnos. No te aísles. Hablar con personas que están experimentando problemas similares a los nuestros siempre es útil. Una de las peores partes del agotamiento emocional es que las personas se aíslan de las demás, profundizando así en su malestar. No pienses ni por un momento que eres la única persona en el mundo que se siente así o que eres un fracasado. Tienes un problema común y se puede hacer algo al respecto. Así que busca la compañía de tus familiares y amigos y verás cómo logras ver las cosas de otra forma. La fatiga es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de cansancio. La somnolencia es sentir la necesidad de dormir, pero no es lo mismo que la fatiga. La fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. La fatiga es una falta de energía y de motivación. La somnolencia y la apatía, que es un sentimiento de no importarle qué suceda, pueden ser síntomas que acompañan a la fatiga. La fatiga está relacionada en un 25% de los accidentes de tráfico. Es muy común confundir fatiga con sueño o somnolencia. El sueño o somnolencia es la necesidad de dormir y la fatiga es la necesidad de cambiar de actividad física o mental debido a una actividad monótona durante demasiado tiempo. Son muchas las variables del entorno, del vehículo y sobre todo del conductor las que pueden favorecer a la aparición de la fatiga o potenciar sus efectos. Es imprescindible aprender a reconocer el momento en el que debes de interrumpir tu marcha. Hay gestos que nos indican que la fatiga está apareciendo. Por ejemplo, apoyamos la cabeza en el reposacabezas, nos movemos más de la cuenta en el asiento o nos pican las piernas y los brazos. Este momento es clave, ya que nuestro cuerpo nos está avisando que está fatigado. Es muy habitual que en estos casos pensemos que nos estamos quedando dormidos, pero lo que le ocurre a nuestro cuerpo es que necesita un cambio de actividad física, aunque sea mínima. En estos casos, es un error buscar actividades que nos distraen más, como bajar la ventanilla, subir la música, conversar con los ocupantes. Lo que debemos hacer es una parada, por muy corta que sea, bajarnos del coche, caminar unos metros y así nuestros músculos y nuestra mente recuperarán nuestra actividad normal y volveremos a montar en el vehículo preparados para continuar con nuestro viaje. Por cada 200 o 400 kilómetros, dependiendo cómo te lo autorice el área de monitoreo,
no tienes por qué suponer una gran pérdida de tiempo. Nunca te marques una hora de llegada. ¿No decías que te gustaba conducir? Pues entonces disfruta del camino y recuerda siempre que lo importante es llegar y llegar bien. Pero ¿cuáles son entonces las principales causas de fatiga en la conducción? Bueno, la fatiga en la conducción es producto de causas tales como un número excesivo de horas de servicio. También, por supuesto, una carencia de horas de sueño, de manejo nocturno, de tener horarios irregulares de trabajo, de descanso. Como resultado, entonces, un accidente. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor cuando manejamos se expresa en distintas formas de energía que nuestros sentidos se encargan de percibir y transmitir a nuestro cerebro por medio del sistema nervioso central. Desde ahí elaboraremos una respuesta táctica para cada situación, como por ejemplo frenar, doblar, etc. La fatiga está implícita en el manejo y representa latente y oculto. El diccionario la define de la siguiente forma: fatiga, disminución de poder funcional de los órganos a causa del exceso de trabajo, porque llega un momento que tu rendimiento comienza a disminuir. Para el caso del manejo, la pérdida del rendimiento la asociaremos con posibles accidentes, ya que en la misma medida que tus capacidades de conducir van disminuyendo, se incrementa el riesgo a que sufras un accidente de tránsito. La fatiga provoca alteración en tu estado psicofísico, causando estrés o ansiedad. Afecta tus mecanismos perceptibles, afecta la precisión de respuesta a los estímulos de tránsito, incrementa el tiempo de reacción, retarda tu poder de decisión, pierdes parte de tu capacidad de coordinación, estarás más propenso a las distracciones y finalmente te duermes. Sé consciente de que una mala planificación en tus tiempos de descanso y tus tiempos de conducción pueden ser causantes de fatiga en la conducción. ¿Cuáles son entonces los factores que contribuyen a una fatiga en la conducción? No haber descansado o dormido las horas necesarias. Conducir de forma monótona o automática. No hacer pausas en la conducción durante trayectos largos. Comer de forma copiosa, es decir, de manera abundante. Consumir alcohol y algún otro tipo de medicamento. A todos estos factores hay que sumarles otro tipo clínico como los siguientes: la fatiga crónica, el insomnio, la distimia, que es un trastorno depresivo persistente y representa falta de interés en las actividades diarias, los trastornos respiratorios y por supuesto también la apnea,
La apnea obstructiva del sueño se considera como una afección médica grave. Las complicaciones pueden ser las siguientes: fatiga y somnolencia diurna. Al no poder conciliar el sueño por la noche, las personas con apnea obstructiva del sueño suelen tener una gran somnolencia diurna, fatiga e irritabilidad. Todos estos factores provocan fatiga o somnolencia y deben ser tratados por especialistas. Si padeces alguno de estos, es necesario que tomes precaución al conducir. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud señalan que la fatiga, el sueño y el calor excesivo causan el 30% de los accidentes del tráfico. Si conduces con sueño o con fatiga, es probable que se reduzca tu capacidad de atención, tengas fallos en las maniobras que realizas y corras riesgos innecesarios al volante que puedan tener consecuencias para ti y, por supuesto, para el resto de los conductores de la vía pública. La fatiga es un fenómeno extremadamente complicado de analizar, debido a que son muchos los factores que intervienen. Implica alteraciones en los niveles de conciencia y de percepción del conductor, las cuales afectan procesos psicomotores cruciales para un manejo seguro. Esto es, en cuanto a la velocidad de reacción, niveles de atención y percepción en la toma de decisiones. A continuación se presenta un video de los puntos que hemos venido comentando para que quede mucho más claro el concepto de lo que estamos viendo. Es sabido que una de las principales causas productoras de la fatiga es no descansar o descansar de una manera inadecuada. Sin embargo, existen otras circunstancias que facilitan la aparición de fatiga o que pueden aumentar su efecto. Podemos ordenar las distintas causas en dos aspectos básicos: cómo se encuentra el conductor y cuáles son las situaciones ambientales en las que se conduce. Conducir después de una jornada de trabajo, no estar debidamente descansado, comida copiosa o con ingesta de alcohol, inadecuada condición psicofísica, estar resfriado o medicado con antihistamínicos, manejar durante la noche, el uso de calefacción en invierno sin adecuada ventilación del vehículo, monotonía del entorno o mantener durante mucho tiempo una velocidad relativamente baja, pero constante. Las condiciones adversas o riesgosas porque aumentan la concentración necesaria, como por ejemplo la circulación nocturna, la lluvia o la niebla. Adoptar una mala postura frente al volante por mala regulación de la butaca o un acceso incómodo a los comandos. Manejar escuchando música relajada. La falta de suficientes paradas para descansar cuando realizas un viaje. Existe un estado transitorio entre la vigilia y el sueño. Se denomina somnolencia y representa un pequeño paso antes del sueño. Si notas algunos de los siguientes síntomas, debes tomarlo como una advertencia o señal de alarma y detenerte en un lugar seguro lo antes posible para descansar. Distracciones frecuentes, cosas que te sorprenden y te llevan a actuar por acto reflejo, bostezos continuos, irritabilidad, pesadez en los párpados, un parpadeo reiterado y picazón en los ojos, dificultad para enfocar a lo lejos, sentirte incómodo,
moverte en el asiento buscando una posición más cómoda y el cansancio muscular. El estado despierto que llamamos vigilia o quedarse dormido, que conocemos como sueño, son procesos que suceden en el encéfalo del cerebro y son regulados por el sistema nervioso. El sueño y la vigilia, por herencia de nuestros antepasados, ocurren a un ritmo que marca un reloj biológico, denominado ciclo circadiano, que no solo se encarga de regular las funciones fisiológicas de tu cuerpo, sino también tu comportamiento al conducir. Cuando no duermes adecuadamente se pueden provocar alteraciones neurológicas por falta del sueño reparador a nivel del sistema nervioso. Estas alteraciones neurológicas conducen al estrés que produce la falta de concentración al manejar. El estrés también puede provocar lo que se conoce como privación del sueño paradójico, que es cuando tu organismo necesita más de dormir y sin embargo más difícil le resulta conciliar el sueño. Si estás muy fatigado, puede incluso producirte ilusiones ópticas, tales como ver brillos, luces, sombras o deformaciones en la carretera. Otro tema a tener en cuenta son las alteraciones en el ritmo del sueño. Nuestro cuerpo combate la fatiga solo durmiendo y es imposible controlar el momento en el que te quedas dormido. Recuérdalo bien, los ritmos circadianos influidos por los cambios de luz al amanecer y al anochecer se mantienen funcionando aun cuando las señales ambientales que les indican la hora del día o la noche estén ausentes. Cuando un conductor cambia el ritmo diario de su tarea, su orden temporal interno deja de estar sincronizado con el del mundo externo. Por ejemplo, si trabajas durante el día y te cambian al turno nocturno, tu reloj biológico indicará al resto del cerebro durante la noche que es la hora de dormir. Esta discrepancia entre los ritmos internos y las señales ambientales producen alteraciones en el sueño, cambios en el estado de ánimo, además de limitar tu capacidad de funcionar adecuadamente aún durante las horas de vigilia, y todo esto se traduce en un mayor riesgo de accidentes. Presta atención a las siguientes recomendaciones para evitar quedarte dormido al conducir. 1. Planifica un viaje seguro. Segundo, aprende sobre el sueño y a reconocer los síntomas de la fatiga. Tercero, controla tu estado psicofísico. Cuarto, evita la ingesta de alcohol y comidas copiosas antes de manejar. Quinto, no conduzcas si estás tomando medicamentos que producen somnolencia. Sexto, antes de cada viaje, asegúrate de estar debidamente descansado. Séptimo, si te notas con fatiga, detente en un lugar seguro, lo antes posible, y descansa lo necesario antes de volver a la ruta. Octavo, procura detenerte a descansar cada 2 horas, o como máximo, cada 4 horas, según te lo permita tu área de monitoreo. Noveno, durante las paradas, estírate y camina un poco. Décimo, mantener ventilada la cabina con una temperatura entre 21 y 23 grados centígrados. Décimo primero, evita poner música relajante.
12. Conducir con hambre o bajo los efectos de la somnolencia te provocan un mayor esfuerzo al conducir. 13. Poner especial atención a los hábitos normales de manejo, como por ejemplo, conducir de noche. Cuando no estás acostumbrado a hacerlo, la inexperiencia como conductor también te puede exponer a mayores riesgos. Toma en cuenta que el envejecimiento suele producir una disminución gradual y sutil en la fuerza, en la coordinación y en el tiempo de reacción. También, por supuesto, en la capacidad de concentración y en la audición. De tal manera que la edad y la fatiga no son una buena combinación. Debes tomar en cuenta que el envejecimiento es un factor de riesgo en la conducción, pues nuestras posibilidades, nuestras habilidades al momento de manejar son más escasas. Si las combinamos con la fatiga, esto puede ser entonces muy peligroso. Por supuesto, toma precauciones y por favor cuídate. En caso de tener una edad avanzada, sé consciente de que no tendrás los mismos reflejos que una persona joven. Deberás conducir, por ejemplo, jornadas más cortas y estar al pendiente de tu salud. De lo contrario, podrías ser más propenso a una fatiga en la conducción. Hablemos también de los medicamentos en la conducción. Algunos tratamientos farmacológicos pueden interferir de manera más o menos relevante en nuestra destreza para conducir. Los efectos más importantes de algunos medicamentos sobre la capacidad para la conducción son pérdida de coordinación psicomotora y reducción de reflejos, cambios de comportamiento, confusión, aturdimiento y mareos, trastornos del equilibrio o sensación de vértigo, problemas en la percepción sensorial, visual, auditiva y de las distancias, somnolencia, dificultad para la concentración. Bajo los efectos de algún medicamento, eres más propenso a tener una fatiga en la conducción. Hay ocasiones en que si estás consumiendo algún medicamento, es recomendable que no conduzcas. Por favor, consulta a tu médico. Hay medicamentos que disminuyen el sentido de alerta durante la conducción y pueden provocar accidentes graves. Los antidepresivos son un ejemplo. Actúan a nivel del sistema nervioso central y aumentan los niveles de serotonina en el cerebro, lo que mejora el estado anímico, relaja y produce bienestar. Sin embargo, al inicio del tratamiento pueden producir mareos, náuseas, vómito, confusión y somnolencia, por lo que se recomienda que los pacientes en tratamiento no cojan el volante si tienen algún síntoma. Los ansiolíticos y medicamentos para conciliar el sueño incrementan los niveles del neurotransmisor GABA, provocando una relajación y menor capacidad de respuesta, somnolencia y visión borrosa. Lo mismo ocurre con los relajantes musculares, que al actuar también a nivel del sistema nervioso central pueden disminuir los reflejos. Por ello, no se debe conducir habiendo ingerido ansiolíticos o relajantes musculares. Otra muestra son los antihistamínicos. Los de nueva generación apenas traspasan la corteza cerebral y no producen somnolencia. Sin embargo, muchos que se emplean para tratar reacciones alérgicas más o menos graves sí que poseen un efecto hipnótico marcado, por lo que habrá de tratar en la manera de lo posible tomarlos a la hora de acostarse.
tener precaución si se va a manejar el automóvil y si el efecto es importante, declinar en otra persona la conducción. Los fármacos antiepilépticos también ocasionan efectos adversos similares a los anteriores. Pero además, la epilepsia por sí misma condiciona la conducción de vehículos, ya que padecer una crisis durante un trayecto en coche puede causar un accidente. Asimismo, no se puede beber alcohol durante el tratamiento de estos fármacos, pues se incrementa aún más la depresión del sistema nervioso central, aumentando mucho la relajación y multiplicando las probabilidades de tener un accidente bajo sus efectos. Hay algunos consejos para evitar accidentes por conducir cansado. Por ejemplo, no conduzcas si tienes sueño o si dormiste poco la noche anterior. Si vas a manejar una distancia larga, usa ropa cómoda. Preocúpate de mantenerte hidratado mientras estás manejando. De ser posible, evita la conducción nocturna. Es importante monitorear la condición física del individuo o el desempeño de su forma de manejar para evitar una situación vial. ¿Cómo puedes evitar la somnolencia al volante? En principio se recomienda parar cada 400 kilómetros. Para tal efecto, se recomienda también revisar los señalamientos de la norma 87. De este capítulo existe una capacitación en el grado 3, un módulo dedicado especialmente al estudio de la norma 87 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Cuando pares a descansar, aprovecha para practicar algunos estiramientos y también, ¿por qué no?, pasear un poco. Bebe agua en abundancia y toma algún caramelo cada cierto tiempo. Come, por supuesto, de forma ligera y, sobre todo, no consumas alcohol. Evita también la música relajante o demasiado estridente. Una ventilación adecuada del vehículo es muy importante. Evita medicamentos que puedan provocar somnolencia. Cuando estás enfermo, tu capacidad para conducir puede verse disminuida en menor o mayor medida de los medicamentos que estés tomando. Así que es muy importante estés atento a los posibles efectos secundarios. Pero no todos los fármacos afectan la capacidad de conducir. Así que lo mejor es hablar con tu médico para que te explique si lo que te está recetando puede influir a la hora de manejar tu automóvil. Ten en cuenta que en algunos casos lo que ocasiona una disminución en la capacidad de respuesta y puede por tanto propiciar un accidente de tráfico no es el medicamento en sí mismo, sino la combinación con alcohol u otros fármacos. Por eso es importante que consultes siempre con tu médico y evites automedicarte. Los principales efectos secundarios de los medicamentos que afectan a la conducción son somnolencia, visión borrosa, pérdida de audición, mareos, vértigo, euforia o disforia y la ansiedad. El organismo reacciona de manera más significativa durante los primeros días de algunos tratamientos. Por eso conviene que estés atento para detectar esos síntomas. En cualquier caso, siempre respeta la dosis que te ha indicado el médico y habla con él antes de interrumpir el tratamiento con ese medicamento que piensas te sienta mal, pues podría provocar una reacción todavía más adversa. Los medicamentos que más te pueden afectar son los ansiolíticos, los antidepresivos y los tranquilizantes. Pero también hay medicamentos aparentemente inofensivos como los colirios, pomadas oculares, descongestionadores nasales
que pueden también alterar notablemente la capacidad para conducir. Por eso es tan importante no automedicarse nunca. Pero además, para conducir debemos estar bien emocionalmente. Si estás deprimido, estresado o, aunque no lo creas, eufórico, es mejor dejar estacionado el automóvil y utilizar los transportes públicos o pedirle en todo caso a un amigo que conduzca para ti. Si sufres una depresión, tu atención no estará de lleno en la carretera. Tardarás más en tomar decisiones y lo harás sin tener la total certeza de que estás haciendo lo correcto. Eso no solo hará que aumente el riesgo de sufrir un accidente, sino que te hará sentir mal, justo lo contrario que necesita una persona deprimida. Si estás estresado, te va a costar un mayor esfuerzo pensar con claridad y tus decisiones serán más peligrosas. Incluso la visión podría alterarse produciéndose lo que se llama efecto túnel. En momentos de euforia, se corre el riesgo de tomar decisiones erróneas por un exceso de confianza en nuestras capacidades. Por eso, a la hora de conducir, hay que mantener la calma. Si te sientes bien, ¿qué necesidad hay de terminar en urgencias? Recuerda, conducir cuando no estamos en buenas condiciones físicas o emocionales no es una buena idea. ¿Qué dice la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sobre la fatiga en la conducción? La norma 87 de esta Secretaría de tiempos de conducción y pausas, ¿qué busca? Bueno, en principio, evidentemente, reducir los accidentes viales en las autopistas y en las carreteras. Por esto mismo, los conductores de las unidades deben realizar una pausa de 30 minutos cuando haya conducido unas 4 horas continuas. Para los viajes que requieran una conducción máxima de 14 horas, se deberá descansar mínimo 8 horas continuas. Además, por supuesto, de definir tiempos concretos de conducción y de descanso. La norma 87 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte establece los puntos específicos de información que deberá anotarse de manera impresa o electrónica en la bitácora de horas de servicio del operador de la unidad pesada, camiones y autobuses, y que la autoridad usará como una herramienta para su vigilancia. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, cada año los accidentes viales cobran la vida de 16,500 personas en promedio y le cuestan al país alrededor de 150,000 millones de pesos, lo cual representa el 1.7% del Producto Interno Bruto. Esto es la suma de los costos directos y de los costos indirectos. Revisa el siguiente video y coméntalo con tus compañeros.
你冇見卡定你？哦，呢卡。唉，你個恐怖啦！你行較頭前，行較頭前去哦。Wrong way. Shit. Oh shit! Fuck. But my wife looked at me with an expression of wonder. Not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. But I'm afraid it's not. I always have catastrophes. Te agradezco mucho que hayas tomado la capacitación en la fatiga en la conducción. No me resta más que darte las gracias y desearte mucho éxito y un muy buen camino. Por favor, cuídate.